Un saludo para todos los que llegan a este video. Hace días quería compartirles esta temática. La idea que he tenido es ir enlazando los diferentes videos que voy realizando. A veces hay que tener esa capacidad de cambiar rápidamente de opinión. Otras veces uno se va manteniendo o modificando también esa idea esencial. Entonces yo quería conectar el tema de hoy, que básicamente es qué inversión debemos tener sí o sí en este 2023, en especial en este comienzo de año. Y yo quisiera retomar, este es como si fuera un recorte de la presentación anterior, del video anterior. Creo que amerita que hagamos una revisión, ver en qué nos equivocamos, qué podemos aportar de nuevo, pero iba quedando tan larga la presentación que creo que apenas si toco esta parte y voy a hacer un video ya más específico, actualizando el video anterior. Entonces, este lo quiero enfocar más el tema de la inversión de este 2023, y para eso, para hablar de inversión, pues sí quisiera enlazar con el video anterior con factores que estaban afectando la inflación en lo conocido, en los factores que estaban por afectar, que de hecho pues todavía hay unos pendientes. La reforma tributaria ya sabemos que afecta la inflación, ya está confirmada, ya hay varios ítems que va a afectar de aquí en adelante. La subida del dólar, que no es lo mismo la magnitud de 2.000 a 3.000, pero igual de 4.000, 4.200 a 4.700, 4.800, tiene un impacto importante ahí. La subida de los combustibles. Entonces, por aquí vemos unos factores conocidos y que están afectando todavía, que están más asociados a la oferta. Y hay otros que también quiero retomar de la presentación anterior, y es que ese consumo tan fuerte que explicábamos allí en el segundo trimestre, súper fuerte, la economía que más creció en el mundo, una demanda muy fuerte, un consumo muy fuerte. En el tercer trimestre también fuimos la economía que más creció en el mundo, y en el cuarto, pues veremos, quizás no sea así, pero esos dos trimestres ya nos dejan entre las economías que más creceremos oficialmente en el 2022. Y básicamente, entre las razones que mostramos allí, vemos en todas las líneas de crédito, en especial la de consumo, súper disparado, y de allí, pues, buena fuente de ese crecimiento, que puede explicar ese extraordinario crecimiento de la economía colombiana respecto a otras economías, es el uso del crédito, que más o menos lo mirábamos por acá. Entonces, así es como ya comienzo a enlazar con esta presentación. La idea pues es hablar de inflación, y de ahí conectar con inversión, y por tanto de la fijación de precios. Y es que los precios van cambiando, van subiendo, van bajando desde la demanda, el interés de las personas por comprar o retraerse, y desde la oferta, que ya lo vamos a ver aquí a otro lado. Entonces, cuando vemos un crecimiento económico del 10,7 en 2021, 2022 va a estar cercano al 8, estamos diciendo, estamos viendo que un crecimiento en términos reales de casi el 20% en la economía colombiana es un crecimiento extra sobresaliente. Casi que en un año normal puede estar entre 3, 4%, y en solo 2 años crecimos lo que pudo haber sido en 4, 5 o 6 años. Entonces va a ser muy normal en 2023. De hecho, aquí coloco el Banco de la República estima que sea cerquita al cero. Yo creo que incluso va a ser negativo, y eso nos va a sorprender, un crecimiento económico negativo, y que va a ser también de cierta forma. No hay que hacer un gran análisis para que después de un crecimiento tan fuerte pues se venga un retroceso de incluso un -1, un negativo. Entonces, esto es algo que estamos viendo en todas las empresas a nivel del mundo, en Colombia, y es que las grandes empresas se están preparando para este 2023, que lo esperó esta semana, lo anunció Microsoft, pero todas las grandes tecnológicas y diferentes sectores han ido anunciando recortes en sus personales. Entonces, por un lado de la demanda lo vemos más quieto, más retraído. Por el lado de la oferta, pues ya aquí hemos mencionado algunos problemas logísticos, por ejemplo, que ya se están normalizando, pero que todavía desde ese lado van a continuar problemas, o se pueden moderar, pero van a seguir ahí, y que nos dejan por acá unas ideas como unas empresas más reservadas para crecer, para gastar y para invertir, y que por tanto también dejan a las personas primero con una capacidad de endeudamiento, algunas ya que lo han sobrepasado, han usado mucho el crédito, y por otro lado, unos recursos que
por el desempleo y asociados a estos ajustes, pues las personas no van a tener los mismos ingresos que antes. Entonces, así como en 2022 fue un cóctel en el que la demanda fue súper fuerte, directo a la inflación, las personas subían los productos, seguían comprando, los carros seguían subiendo de precio, seguíamos comprando, y así con muchos bienes, desde la oferta también limitada y con un montón de ítems que mencionábamos ahí, y fue el cóctel perfecto para que esa inflación estuviera disparada y nos devolviéramos a décadas de 1990, 95, 99. 2023, sí, cuando uno ve una desaceleración y recesión hacia adelante, ve por acá entonces que es muy viable que listo, los problemas de oferta creo que van a continuar limitados o moderados, por eso aquí continúa o moderado el azulito, pero en 2023 hay un consumo que se va a retraer y que por tanto se pueden subir los precios, pero si no hay quien esté interesado en comprar, esa oferta y demanda se tiene que equilibrar, hacer que esos precios se muevan. Aquí no voy a mencionar todavía el tema de gobierno a nivel Colombia ni nada. Quiero, yo sé que van a, a ver algunos comentarios respecto a eso, pero eso lo quiero enlazar en otro video. Y algunos temas por el tiempo que es más limitado, no los alcanzaré a tocar, pero que espero verlos en los comentarios y de ahí enlazarlo con otro video. Entonces de ahí que puedas ya decir, venga, ¿cuál es la inversión que debes tener hoy en Colombia en mi consideración? Entonces, por acá yo les traigo esta frase que básicamente dice, la coyuntura actual ha incrementado las tasas de CDT a niveles considerablemente altos y atractivos. Y aquí no solo decir la inversión del 2023 es los CDT, sino la justificación detrás de eso, porque ya muchos tenemos la percepción de que es muy buena idea, pero ¿respecto a qué? Esa es como la pregunta y la justificación. Y acá yo les traigo algunos ejemplos. Entonces aquí tengo algunas cotizaciones, son de más o menos un mes. No pude colocar los nombres, algunos simplemente les cambié el formato, los pegué como tal, les puse un poquito como, no les puse los nombres, pero son cotizaciones de casi, de las entidades, está casi 11, aquí me faltaron dos por pegar, pero no lo vi ya muy relevante. Cotizaciones más que todo a tasa fija, que son las tasas a que las personas podemos usar, usualmente acceder más fácil. Entonces veo una tendencia y es que, claro, a mayor plazo, una mayor tasa, y que cuando miramos hacia 2 o 3 años, las tasas están viendo hacia el 17%. A hoy lo que pasó más o menos para actualizar en el último mes, que esas cotizaciones son reales, son vigentes, es que se subió un poquito la tasa y ya se están bajando un poquito, pero podemos estar hablando hacia tasas del 17, lo vemos por acá, a 2 o 3 años, por acá también lo vemos. De estas cotizaciones que son a nivel institucional, sí es importante mencionar que ya les voy a mostrar en la siguiente, a nivel personal, los bancos son más duros con las personas, siempre nos ofrecen menos, pero me parece interesante esta parte porque a nivel, en este último año, lo que ha hecho es que esas tasas a nivel personal se han ido detrás de las tasas a nivel institucional. Entonces, en algún momento, cuando la inflación ceda o comience a cambiar, pues las de personas no logran las institucionales, sino que es igual, o incluso pueden estar un poquito bajo, pero es un buen referente y lo que me gusta de estas cotizaciones es que uno de esos bancos, incluso aquí, fíjese, este banco de acá de la mitad, ya no es como los otros que ofrecen más a mayor plazo, eso tiene mucha lógica, sino que ya comienza a verse como ajustado y a un año ofrece, te ofrezco el 16,85, pero a 3 años el 15,85, o sea, comienza a bajar la curva y eso ya permite ver como algunas expectativas de algunos bancos que se pueden comenzar a ver en el que, venga, yo ya veo de pronto un escenario más de tasas más bajas, no me voy a fondear tan caro, te ofrezco esto porque ya estoy ajustado en esos plazos. Entonces, quería mostrarles estos que es bien vigente. Entonces, aquí hay varias formas de poder, a nivel persona nos tira más duro por los montos, por los plazos, por las renovaciones en tasa. Yo aquí pues, les estoy mostrando la página de Compara Bien, lo pueden hacer en Compara Bien o Mejor CDT o Superfinanciera que hace también hay un archivo de mejores tasas de captación y mejores tasas de colocación para buscar las mejores tasas de crédito,
pero yo lo que considero es que el mejor ejercicio es hacer el contacto directo. De hecho, de aquí varía esa lista. Puede, por otro lado, validar que puede hacer tasas un poco mayores, y es que en últimas, pues estos portales nos ayudan mucho con la tarea, pero igual ellos deben también ganar, y de ahí que el banco les reconozca una partecita ahí. Entonces, mi recomendación en un principio es hacer el contacto directo, porque también para cada persona la relación, el monto, el plazo, pues pueden darnos diferentes condiciones. Entonces, yo quisiera quedarme con una tasa que puede ser muy asequible para personas que pueden encontrar 16, 17, sí, pero quiero tomarla más fácil de encontrar. A medida que se vea más años, es más difícil de acceder a personas. Ya ahorita vamos a ver otros escenarios de más plazo, pero cuando uno mira un 15-15 anual, pues si lo dejamos a términos simples, porque esto puede cambiar, por ejemplo, a 3 años, y dejamos que los intereses paguen a los 3 años, esto es más del 50% porque se capitalizan, pero dejémoslo simples para entenderlo más fácilmente. Entonces uno comienza a ver, venga, en 3 años casi que me han devuelto un 46%, un 50%. Ya no comienza a ver, y eso cómo se compara, qué tal se ve, ya se comienza, se comienza a ser atractivo. Y cuando uno recupera un poquito de información, aquí hay algunas información de tasas de hace 15 meses, hablamos de CDTs a 2 años, a 3 años, al 4,30, increíblemente estuvieron un poco más abajo. Solo hace un año se acercaban ya por encima del 5%. Solo hace 11 meses, menos de un año, ya hablábamos del 6,80 y 7,40. Y cuando hoy entre nosotros vemos, venga, es que no es lo mismo por acá. Hace poco más de un año me ofrecían, en 3 años, me volvían el 12%, 13%, me decía, eso no vale la pena. Yo quizás nunca me vi siendo amigo de los CDTs, básicamente porque la rentabilidad real terminaba siendo muy bajita, bajita, un 12% ya muy bajita, pero ahorita cuando ya te hablan, venga, es el 15%. Ya es otra cosa. Hay que reconocer que la inflación pues se come una parte, pero que si se logra ajustar en los siguientes años, ahí sí va a haber una brecha muy importante en términos de rentabilidad real. Entonces, ya no hablamos de un 12 en 3 años, sino de un 50% en 3 años. Entonces, yo lo comienzo a comparar un poquito con otros sectores. Lo quise comparar con uno muy tradicional, como es el sector inmobiliario, que a muchas personas del general les puede gustar, y que casi todos terminamos expuestos a él. Y yo lo comparo, venga, en un apartamento, por ejemplo, que tenemos que pagar, pues el predial, el mantenimiento que se dé, la cuota de administración, la gestión del arriendo, la inmobiliaria, también un porcentaje si lo dejamos en inmobiliaria. Si tenemos vacancia, también hay un costo ahí. Si hay un gasto por intereses en créditos, que este va a ser muy determinante los próximos meses a nivel cercano, a un familiar. El año pasado me comentaba que en el preaprobado del crédito le quedaba por la cuota 1.700.000, y ya en nuevas condiciones le quedan en 2.500.000. Y esa diferencia de unos 700 a 2.500 no es que paga más capital, sino que el cambio en las tasas de interés hizo que se le subiera la cantidad o costo del interés que va a pagar. Y ya él no considera en quedárselo, sino que considera es en vender. Entonces eso va a ser unos ítems que cuando las personas lo comiencen a ver, a revisar, venga, esto ya comienza a ser considerable. Entonces, cuando uno mira, venga, yo puedo recibir un arriendo neto, le descuento todo esto más una valorización, eso puede estar oscilando entre el 8 y 15%. Y de ahí yo comienzo a mostrar una frase que va siendo como una de las ideas centrales de este video, y es que las tasas de los CDTs hoy tienen en jaque a todo el resto de sectores para invertir. Entonces, en el nivel que están, cuando ustedes realizan una comparación de inversión, yo creo que este es el comienzo para decir, venga, es que en un banco AAA con tranquilidad hay unos seguros que me cubren de 50 millones, Fogafín, un montón de cosas que me dan tranquilidad. Sin ningún esfuerzo puedo lograr el 50%. Así que si me voy a tomar la tarea en hacer todo esto, previa al mantenimiento, cuota de estar muy por encima de eso. Entonces, aquí coloco, este es un espacio en el que podía participar hace el año pasado, finalizando, y en el que se hablaba sobre inversiones inmobiliarias, pero ya desde lo comercial, logístico y otros ítems. Y fíjese por acá donde yo señalo.
rentabilidad del largo plazo, ya sea el 8 o 10%. Entonces, cuando las tasas están al 4 o 5% en CDT, si uno decía, venga, mi inmobiliario me da el 8 o el 10, tenía mucho sentido, cambiaba 5 por 10, entonces valía la pena, pero hoy puede ser al revés y no termina siendo atractivo este término, este tema de inmobiliarios. Obviamente, ahorita hay un rebote y unas rentabilidades mayores porque por pandemia se bajaron, ahorita está rebotando bastante y está un poco mayores, pero de aquí al mediano a largo plazo sí se van a estabilizar por ahí. Este es otro ejemplo también del inmobiliario. Esta es una plataforma que conocí ayer. Ayer me pedían como la opinión, le voy a hacer el seguimiento, pero me pareció interesante la forma como lo hacían y una forma diferente, que estoy viendo desde la ley de financiamiento colaborativo, y es que ya aquí se va a participar no en un fondo, sino que se van a comprar acciones de una compañía, de una empresa que va a hacer este proyecto y que en toda esa información comenzaba, recogía los recursos y esperan entonces en 2025 funcionar, 2026 ya no repartir rentabilidad o interés, sino dividendos, es una figura diferente, pero más o menos están hablando de una rentabilidad del 15%, de ese 15% más o menos 6 iba a ser dividendos y el 9 o 10 iba a ser valorización. Entonces, fíjese que incluso está superando todo esto, esperar 2 años, esperar unos dividendos que se maneje como espera. Yo veía ahí unas proyecciones, yo creo que optimistas, es como un buen ejemplo. Yo no entraría con la información que puede revisar, pero creo que vale la pena tener en el radar ahí. Y este nos sirve como otro comparativo. Entonces vamos a algo más general, los CDTs versus la empresa. Y aquí vemos estos grafiquitas, lo que vemos es el ROA, rentabilidad de activos de patrimonio, margen neto de las 1.000 empresas más grandes de Colombia en el 2016 al 2021. Entonces tomemos, por ejemplo, este de acá, el naranjito, el ROE, y hagamos y miremos cuál ha sido el desempeño promedio. Si intentamos mirar un promedio, ese promedio puede estar por aquí, cerquita al 10%. Entonces, a los que las 1.000 empresas en promedio rentaron menos, y seguramente el otro va a estar por acá, el otro ático 2022, rentaron menos de lo que hoy lo puedo obtener en un CDT. Por eso es que también yo de alguna forma en el sector bancario no soy tan alcista o optimista, porque esas tasas altas de financiación que se dan en cuenta de ahorros en CDTs la van a terminar viendo reflejada en sus estados financieros. Entonces, cuando uno mira esos CTs, incluso hoy vale la pena mejor ser acreedor que ser accionista, por ejemplo, en el sector bancario. Y esas inversiones en CT están superando por mucho las que pueden hacer, o en los últimos años en promedio, cualquiera de las 1.000, o en promedio las 1.000 empresas más grandes del país, por supuesto. Obviamente, cuando se pasen los 3 4 5 años, pues ya no vamos a tener probablemente tasas del 15 de 10. Entonces, digamos que el empresario conserva un crecimiento y en el largo plazo se va a aguantar unas caídas en rentabilidad, pero en el largo plazo va a ser más consistente y más rentable. Entonces, estamos hablando más en un periodo de corto y mediano plazo. Al final, la idea es mostrar es una idea ya de largo plazo y que hace la diferencia, pero de ahí la comparación que incluso en esta hoy, esta inversión está superando incluso lo que muchas empresas en su operación, por ejemplo, en el margen neto, que es por aquí, esta verdecita, cerquita al 8,9, no alcanza. Hay un tema que es bien relevante. Esto se escuchó todo el 2022, creo que fue bastante comentado, de pronto no muy publicado no se vio tanto, pero fue el CEFEN, y es la implementación del coeficiente de fondeo estable neto en Colombia. Y básicamente esto es uno de los ítems del Basilea 3. El Basilea es un acuerdo como que regula o ofrece un marco al sistema financiero. Esta es la tercera versión, Basilea 1, 2 y 3. Y básicamente en este indicador lo que le pide es que venga, vamos, pues usted presta a largo plazo, recoja recursos a largo plazo. Entonces, si usted realiza una colocación de créditos a 5, 10, 15 años en el largo plazo, no solo se fondee en el corto plazo, no se fondee a 6 meses o un año, cuentas más corticas, sino que también fondeese a largo plazo para que esos riesgos en cambios de tasas no lo afecten. Y para que esto se entienda más fácil, les coloco mi ejemplo.
que precisamente eso buscaba el Basilea, pero ya les sucedió. Y fíjese que yo en el 2021, ante ese incremento de tasas de interés, decidí tomar crédito porque ya están muy bajas las tasas. Sé que por aquí podía estar un poco, tenerse más bajito. En ese momento ya había empezado como señales de subir y yo tomé de hecho dos, uno el 9.12 y otro el 9.30. Y fíjese lo curioso de acá, y es que en ese mismo banco que me prestó y que tengo el crédito vigente hoy a 5 años, al 9.12, puedo colocarse de 3 a 3, 4, 5 años al 16%. Simplemente puedo machar, quedarme tranquilo, y esa diferencia del 7% se la gana uno. Entonces termina siendo eso como que el banco colocó barato por los movimientos de mercado de inflación, y está fondeándose en ese momento caro. Porque está respondiendo las CDT, a las otras personas, y tiene que tomar nuevo fondeo, y yo me sigo manteniendo al 9. Entonces, era precisamente para evitar eso, ya muchos los tomó. Entonces, en este tema, hay un ítem que yo creo que me parece muy, muy, muy interesante. Hay un informe de Corfi Colombiana. Les agradezco el informe. Me gusta personalmente los informes de finanzas corporativas de ellos, muy buenos, muy, muy buenos. Creo que no son tan valorados como deberían. Y ellos hicieron un informe de hace meses que no lo puedo encontrar actualizado, no sé si lo tienen, pero que mi percepción es que sigue estando vigente. Y es que acá hay algo muy interesante. Y es que las tasas de captación versus la tasa del Banco de la República o de intervención, vamos a situarnos aquí en CETES de 360 o más de 360 días, digamos los de largo plazo. Lo que nos muestran es en el promedio histórico 2013 a 2020 es que deberían tener un spread cercano a los 160 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tasa del Banco de la República está en el 10%, sin el efecto CEFEN, hoy las tasas, los plazos de mediano a largo plazo deberían situarse a partir del 11,58, 11,60, quizás por condiciones de mercado del 12%, pero no es así. Dado que los bancos han tenido que ser agresivos en buscar ese financiamiento a largo plazo en una coyuntura donde quizás muchas personas se han retraído, y como el gobierno no sé qué va a pasar, espero con estos recursos, espero todavía no los invierto. Entonces han tenido que ser muy agresivos en todos los plazos, especialmente a largo plazo. Ha ocasionado que tengan que ofrecer mejores tasas para cumplir ese indicador, y han hecho una brecha que con el promedio histórico ha sido anormal. Entonces, por ejemplo, hoy la tasa de intervención del Banco de la República, el 12%, de acuerdo a sus promedios históricos casi que de los últimos 10 años, el CDT de largo plazo no debería situarse en el 13,58, 14%, y no en el 16, 17%, o incluso ya más cercano al 18 que hoy están los CDTs. Entonces hay un efecto que a toda esa coyuntura que este año 2022 y que se presenta que estamos viviendo, se juntó este efecto CEFEN que tenía que entrar ya en vigencia. Esto es algo que lo han intentado calcular, cuándo se va a terminar, cuándo los bancos se van a terminar de ajustar, pero hasta ahora nadie ha podido como determinarlo exactamente para saber como el timing de cuánto puede eso suceder. O si algo lo ha logrado, pues a mí me interesa muchísimo conocerlo. Entonces, aquí hay algo anormal en este punto. Entonces, aquí llego a otra de las ideas que son bien relevantes, y es que la coyuntura hoy nos da la alternativa de asegurar tasas de rendimiento a mediano y largo plazo extremadamente atractivas en mi consideración. ¿Por qué? Porque en un año probablemente la inflación será menor. Pues no quiere decir que no sea alta, que pase de un 13 a un 9 o un 10 o un 8, va a seguir siendo alta. Yo soy convencido de que así va a ser, va a mermar, va a seguir estando muy alta. El 8, el 6 o el 7 sigue siendo muy alta. Lo único moderado es quizás el 4, y bajo es cuando ya llega el 3 o el 2, si es que lo llega a ser. Inflación será menor. En un año probablemente las tasas de interés serán menores, apenas probablemente finalizando 2023, comenzando 2024. El indicador CEFEN es probable ya esté ajustado, los bancos ya hayan logrado ajustarse y haber realizado esas captaciones o tomado esos recursos de acuerdo a los plazos que les permita prestarse a largo plazo, me cubrir a largo plazo en recursos. Y otras variables también a nivel de economía se habrían normalizado. Entonces, en un entorno de moderado y disminución, así sea leve, de la inflación, la crisis es el mejor catalizador para la renta fija.
ya que se acompaña de una disminución de tasas de interés. Entonces, en este 2023, en el momento que efectivamente Estados Unidos, nosotros nos desaceleremos y incluso vayamos a recesión, fíjese que si hay una inflación cediendo o moderada, los bancos se van a apoyar en bajar las tasas de interés, como sucedió ya en un caso más extremo en la pandemia, que cuando bajaron las tasas de interés, los fondos en un principio por el susto se bajaron en la volatilidad y después rentaron muy bien. Increíblemente, de las buenas inversiones en pandemia 2020 fueron los fondos de renta fija porque al bajar las tasas se valorizan los títulos. Ya les voy a mostrar ese efecto. Y acá te sale una idea, yo sé que puede haber más de uno que quizás acá es lo más interesante y para quienes no les ha llamado la atención ni las tasas, ni esperar 2 o 3 o 4 años por quedarse ahí quietos. Quizás aquí ya hay una alternativa más corta y que puede ser y que se espera y esperaría que fuera más rentable. Entonces yo quiero separar en esta parte para ir finalizando dos ideas. La primera es esta, que la vamos a continuar, y la segunda es esta partecita. Entonces, este primero, la coyuntura hoy, y esto lo estoy repitiendo, nos da la alternativa de asegurar tasas de rendimiento mediano y largo plazo extremadamente atractivas. Y esto, ¿por qué lo digo? Y son temas, y algunos pueden ser más puntuales. Este fue un emisor que buscó recursos al IPC más un spread. Y lo que me llama la atención es que esto, y si se vuelve a presentar, creo que es de lo más ganador que un administrador de portafolio. A nivel de personas es más difícil lograr estos títulos, pero un administrador mediano, grande, que pueda acceder a estos títulos me parece supremamente ganador. Uno logra invertir a 12 años más un spread del 8,50, yo lo coloco por aquí. El IPC más el 8,50, si el IPC se baja el 3%, vas a rentar el 11,5, al 4% el 12,5, te lo aseguras por 12 años. Entonces, yo acá coloco, no importa si hoy el IPC va a bajar o va a subir, estas condiciones garantizan batida de mercado como lo hacen los mejores acá y en todo el mundo en términos de tasa. Y por acá empiezo a colocar dos ejemplos para mostrar eso. Y es que en un comienzo por acá les voy a mostrar un portafolio. Ese es un portafolio bien sofisticado. Me gusta mucho, de hecho. Y muestra por acá renta fija Colombia, renta variable Estados Unidos, renta variable Colombia. Y esto está por toda parte. En Latam, en Japón, Tesoros tiene de todo. Está en renta fija un 52%, un 48% renta variable, mercados desarrollados 38%, mercados emergentes el 62%, está muy equilibrado en dólar, 50%, peso 50%. Ese portafolio, como está estructurado, es hermoso, por decirlo así. Y cuando se le hace la evaluación en los últimos 10 años, 2011-2021, que le ha tocado periodos muy buenos, pero periodos muy malos también, pues su retorno cada año, digamos, para este portafolio también estructurado, es cerquita al 11%. Entonces, fíjese que incluso en tasa fija, aunque tasa fija es muy difícil encontrar a muy largo plazo, pues, a estos plazos casi que es imposible, nadie de pronto puede encontrar títulos de esa forma, pero sí en tasa fija se ha dado en varios emisores desde el año pasado, casos muy puntuales, y el que lo ha logrado tomar casi que ha logrado y va a batir seguramente en un tipo de portafolio de estos tan sofisticado. Entonces, miramos ese caso y miramos este segundo. Quizás muchos conocen a Daniel Wills. Él es de a sus fondos de investigaciones económicas, y lo que yo quiero resaltar aquí es que él, siendo pues autoridad de investigación de los fondos de pensiones, que quizás son de los más largo plazo, él dice acá lo siguiente: los resultados de los fondos hablan por sí solos. Las rentabilidades promedios de largo plazo más altas de los países de la OECD. Las rentabilidades son IPC, o sea, inflación más el 7%. Entonces, fíjense, si los fondos de acá lo han hecho muy bien rentando el IPC más el 7%, más bien que los miembros de países de la OECD. Imagínense, alguien que ya está superando incluso estos señores por el 1,50. Entonces, termina siendo muy ganador, y aquí es donde yo dejo como una frase en este punto, y es que hoy una decisión simple, sin tener que hacer modelos robustos ni repartir por todo el mundo, o tener que tener un super mega conocimiento. Una decisión simple puede superar los análisis más profundos y más sofisticados. Entonces, a este segundo punto, para ir finalizando, lo voy a leer acá. En un entorno de moderada disminución
de la inflación. La crisis es el mejor catalizador para la renta fija, ya que se acompaña de disminución de tasas de interés. Y acá quiero hablar más de la renta fija en el mercado secundario. Para las personas es más mirado desde los fondos de inversión, ya que el normal de las personas no accede a comprar títulos de renta fija en el segundo mercado o en el mercado secundario, porque son montos más relevantes. Y aquí quiero irme a un Excel que tengo por acá para explicarles más este movimiento. Entonces, ubíquense por acá primero. Aquí vamos a ver un título de 100 millones que fue comprado a una tasa del 10%. En ese momento cero de la compra de la tasa de mercado es del 0%. Recuerden, yo compré un título, un CETE al 10 y dentro de 2 años las tasas y condiciones de mercado pueden ser del 5 o del 15 o del 20. Las de mercado siempre están cambiando, pero las de compra, las de emisión de mi título, siempre van a quedar quietas, siempre van a ser fijas. Si es un título de tasa fija, porque recordemos hay indexados también. Plazo de 5 años. Entonces, ¿qué voy a ganar yo? Pues cada año me va a ganar el 10%, simplemente la tasa, y al final me devuelven mi capital. Esto es lo que yo voy a recibir. Entonces, cuando los títulos se están negociando, lo que hacen es descontar de acuerdo a la tasa del mercado, cómo se están valorando. Entonces, si la tasa de compra y la tasa de mercado es la misma, pues cuando yo valoro cada uno de esos cupones, esto es descontar flujos. Realmente es algo muy sencillo. Yo creo que cuando uno lo escucha por primera vez, es algo tan complejo, descontar flujos, ¿qué carajos es eso? Entonces, se ve muy complicado, realmente es muy sencillo, es el valor uno. No, se me acaba de cortar la grabación, se me cayó la llamada. Esto yo lo grabo de un solo tiro, ya estaba pues terminando, pero aquí voy a enlazarles y explicarles esta partecita. Entonces, les comentaba que este es el título para entender el ejercicio del movimiento de tasas. Esto es lo que estaremos recibiendo, esto es lo que es la valoración de cada uno de esos cupones que estamos recibiendo. Les decía que esto cuando uno lo escucha por primera vez suena muy, muy difícil. En realidad es una fórmula muy sencilla y esta era de valor presente de acuerdo a cada uno de estos años, estos flujos que esperamos recibir a futuro. Entonces, por eso es que, claro, la tasa de compra y la tasa de mercado, cuando valoro este título a la tasa de mercado, vale 100. Lo que yo hoy lo compré es el mismo valor. Y fíjense que cuando las tasas de mercado cambian, entonces el título cambia, el valor de lo que vale mi título hoy cambia. Entonces, si se suben las tasas al 15%, entonces, ¿qué sucede? Resulta que por movimientos de mercado ya mi título vale menos, no vale 100, sino que vale 83 millones, a pesar de que si yo espero el vencimiento, me van a entregar 100. Entonces sucede que, y imagínense lo siguiente, que ustedes tienen un bono que compraron un CDT al 20% y las tasas cambió el mercado, pasó un tiempo y ya ese bono del 20% no lo consigue nadie porque en ese momento las tasas de mercado son del 5 o 7%. Entonces es justo que ustedes les den 100 millones, ustedes necesitan vender el bono, pero se vende en 5 años o en 10 años o en 7 años o en 3 años. Es justo que cuando nadie consigue el 20 y en ese momento las tasas en el futuro están al 5%, ustedes digan, ve, vendo este bono, que me paguen 100 millones. No, realmente yo tengo, ¿qué le puede rentar a usted el 20%? Nada, antes le deben de pagar su equivalente y por tanto su bono deben de pagarle una prima porque está generando unos cupones mucho más grandes. Entonces ese movimiento, una valoración ahí para que sea equivalente y de ahí que el movimiento de tasas hace que yo gane o se me valorice o se desvalorice el título. Entonces, fíjese, cuando la tasa se sube, el título se desvaloriza cada vez más. El 20, fíjese cómo va bajando. El 25 va bajando. En cambio, todo lo contrario, si baja, por ejemplo, el 5, entonces ya se me valoriza. Ya acá lo que estoy es que mi título, el escenario que les comentaba ahorita, tengo un título que renta al 10, entrega cupones al 10 y nadie en el mercado me da el 10, sino que me da el 5. Entonces me deben de pagar una prima sobre él. Entonces imaginemos, por ejemplo, la situación hoy que pueden estar cercanas al 17% y las tasas se bajan al 15%. Se bajan al 15% sea porque se bajó la inflación, las tasas de interés, porque el CFI se ajustó, pero cualquier movimiento de corrección, fíjese cómo va cambiando. Entonces ya mi título se valorizó y cuando uno entiende bien esto, es cómo surge entonces mi rentabilidad.
Entonces, va a sufrir de dos partes. Primero, por los intereses, que son lo que recibo el cupón, 17 millones, la tasa del 17% y una valoración de mi título se valorizó en el mercado. Entonces, que al final, si yo efectivamente hago la venta, entonces voy a recibir 23 millones más, que es una rentabilidad del 23,7%. Entonces, fíjese cómo en el mercado de renta fija secundario, donde se negocia, yo compro el título al 17 y mi rentabilidad antes del vencimiento o en ese momento del vencimiento fue el 23,7 efectivo anual. Y eso se comienza a ver un poco más y otra bajadita, 14% comienza a subir ahí. Entonces, para, para estas personas que dicen, venga, es que yo no me quiero aguantar 2 o 3 años, yo no a mí me gusta, por ejemplo, esas tasas para mantenerlas y asegurarlas lo mejor posible, pero hay quien dice, no, de aquí a un año me parece bien y si me renta más que el 27, 25, 20%, para mí es muy bien. Incluso algunos pueden decir, venga, es que un 20% en acciones no es nada mal. A mí me parece de hecho bien. Uno espera, por supuesto, mucho más, pero un año que uno lleva, le vaya al 20% es un año bueno en acciones y más en el mercado colombiano que ha estado tan castigado tanto tiempo y que todo el que ha estado en el mercado en los últimos meses hemos perdido. El 2022 yo creo que todos perdimos, apenas hasta ahora comenzamos de nuevo, recuperándonos un poquito, pero fue un año malo. Entonces es un mercado un poco más difícil y más especializado. Se puede ser para alguien más promedio. Entonces, vuelvo acá y ya miramos con ese movimiento de esa opción y es que a través de los fondos de inversión puedo obtener esos movimientos y aprovechar más en el corto plazo esos movimientos de baja en tasas que se puedan presentar y para eso pues yo tomé un fondo, pueden tomar el que quiera, todas las firmas comisionistas y bancos lo tienen, yo tomé este que es de Credit Corp Capital, deuda corporativa, tomé el reporte de diciembre de 2022 y lo que uno ve es que aquí está repartido el fondo comprado a tasa fija, tiene un 33%, IPC, IBR, por acá un 13% en VR, este 14% seguramente va a ser tasa en cuenta de ahorros, esto puede cambiar rápidamente, entonces ante una baja de tasas, este es un portafolio que está bien indexado y creo que muchos y en especial en fondos están así, pues sí se va a ver beneficiado de la bajada, pero no tanto. Cuando hay subidas de tasas se ven beneficiados los indexados, más que todo por la causación de los intereses. Si se sube el indicador, pues me pagan más intereses. El spread ya es otro tema, pero ante una subida de tasas, los más beneficiados son los indexados y ante una bajada de tasas, los más beneficiados son los que tienen una tasa fija. Por ejemplo, en este ejercicio que miramos aquí, claro, si todo el portafolio está a tasa fija, se ven estos movimientos súper grandes. Los títulos son beneficiados, pero más los que le más ponderación a esa tasa fija. Y es que ahora, pues, digamos que de cierta forma eso ofrece esa indexación, una cobertura por si no funciona, no sé si hay todavía impactos adicionales en la inflación, más fuertes de lo esperado, en la devaluación y todos esos temas, que en muchos casos es mejor estar ahí diversificado y esperar un poquito. Y acá para finalizar, un bono que básicamente viene desde AdoSenso. Yo sé que muchos lo conocen, yo lo he usado desde que salió y a mí me ha encantado. Si quieren que les haga un video analizando cómo yo lo reviso y que miro, porque ahí encuentran muy buena información y detallada, me cuentan y lo realizo. Y es que para bajos montos, porque muchos pueden decir, CDT no me da, fondos, bueno, puede ser una alternativa, hay fondos que permiten entrar desde poco, pero pues si yo tengo 200, 300, ¿cómo puedo aprovechar estas tasas? Pues Ascenso, fíjese, esta fue una campaña de hace poco, de la semana pasada, si mal no recuerdo, y ya maneja tasas del 18%, por supuesto. Si uno tiene un monto grande, pero yo prefiero financiar un banco AAA al 16 o 17 que una empresa mediana pequeña al 18. Pero como son bajos montos, también uno tiene que ser consciente de que exigir una mejor tasa, pero creo que ya comienzan a ser ya atractivas. Yo todo el 2022 me retiré de haciendo lo que cada cierto tiempo entraba y me retiraba porque las tasas eran casi que las mismas de un banco AAA, creo que no tenía sentido. Y ya las tasas comienzan a ser buenas, Ascenso creo que es muy buena alternativa, agradezco en su momento, le escribí bastantes cosas, no mal, sino de buena forma, diciendo, venga, esas campañas se acaban muy rápido y no ni siquiera se termina de ver la información y ya se colocó, hay que poner
espere, le publico la información y luego habilito la opción de invertir, porque si tuvo una época que gustaba muchísimo, claro. Una alternativa, cuando de nuevo, cuando los CDT estaban al 5 al 6 y ascenso estaba al 11 al 12 terminaba siendo muy atractiva y se llenaba súper, súper rápido. Entonces ya no lo hace tanto, pero agradezco a Ascenso que tomó apunte de esas observaciones y hoy puedes encontrar toda la información antes de que la campaña sea lanzada. Entonces son tasas ya que comienzan a ser interesantes y no tienen movimiento de mercado. Así que espero les haya gustado el video. Espero comentarios, que muchos dicen, es que es mejor esto, es mejor eso". A mí me gusta ese es lo que uno no puede o de pronto ser consciente de ver, que lo compartan. Aquí el tema de tiempo es muy cortico, toca dejar algunas cosas de lado y espero algunos comentarios y aportes de lo que quieran ver también. Espero algunos y de ahí contestar, sobre todo porque puede decir, es que cómo voy a invertir en un país en el que el gobierno en ese momento está de esta forma". De ahí yo lo voy a lanzar con otro video, pero déjenme los comentarios, aportes, lo que consideren puede ser mejor, qué faltó, qué falló. Entonces, muchas gracias.